Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver el funcionamiento de un diodo LED, cómo conectarlo y cómo opera en su interior. Pues bien, tenemos en la imagen un diodo LED de color rojo y arriba de él el símbolo del diodo. Bien, el diodo LED tiene dos terminales, una que debe ir conectada al positivo de la fuente de alimentación, en este caso se llama ánodo, y el negativo a la fuente de alimentación que se llama cátodo. ¿Qué pasa si nosotros conectamos el positivo con positivo y negativo con negativo? Si lo hacemos directamente, explota. Bien, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasaría si conectamos el diodo LED de la siguiente manera a la fuente de alimentación? Positivo de LED, es decir, el ánodo al negativo de la batería, y el negativo de LED, es decir, el cátodo al positivo. Vemos que no pasa absolutamente nada. Esto es porque el diodo es un dispositivo eléctrico que solamente permite el paso en un sentido, cuando está polarizado correctamente, es decir, cuando positivo va con positivo y negativo con negativo. Si lo invertimos, no hay flujo de corriente. Es como si no estuviera conectado el cable rojo con el cable negro. Ahora bien, hace rato sí hicimos esa conexión positivo con positivo y negativo con negativo y explotó. ¿Pero por qué? Bien, porque nosotros debemos poner una resistencia entre la fuente de alimentación y el diodo. Esto es, por ejemplo, estamos en este momento conectando el negativo del LED, es decir, el cátodo, al negativo de la fuente. Ahora, si ponemos una resistencia entre el positivo de la fuente y el positivo del diodo LED, es decir, entre la fuente de alimentación y el ánodo, vemos que sí va a encender. Arriba vemos el símbolo de un diodo LED y estamos viendo el diodo LED que está iluminando. Bien, para poder calcular la corriente que fluye a través del LED, tenemos la ley de Ohm que dice corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, ¿qué pasaría si no existe una resistencia? Entonces el valor sería 0 y cualquier cantidad entre de 0 nos da una indeterminación. Alguien podría decir infinito, es decir, toda la corriente que hay en la fuente va a dirigirse hacia LED, haciendo que éste se queme como en el primer caso. Pero si ponemos un valor adecuado, como en este caso 330 ohms, y como el voltaje que estamos usando es de 5 volts, 5 entre 330 me da aproximadamente 0.015 amperes. Bien, ahora veamos otro ejemplo. Tenemos el diodo y conectamos el positivo al positivo de la fuente, pero esta vez vamos a colocar la resistencia en el cátodo. Vemos que también enciende. Entonces no importa dónde se ponga la resistencia se puede poner la resistencia en el positivo y el negativo lo ponemos directamente, o lo podemos hacer poniendo directamente el positivo y la resistencia en el negativo. En ambos casos es correcto y el diodo LED va a encender. Bien, en este caso vemos que también, como es la misma resistencia, la corriente, al igual que en el ejemplo anterior, es de 0.015 amperes, o lo que es lo mismo, 15 miliamperes. Bien, ahora si sustituimos la batería y en su lugar ponemos un control programable eléctrico, este podría ser una placa Arduino, por ejemplo, o una placa a base de microcontrolador, la cual tiene su propia fuente de alimentación y como es programable, vamos a conectar las salidas al diodo. ¿Cómo lo haremos? Bien, vamos a dejar una conexión fija al diodo, en este caso el positivo del diodo, el ánodo, lo vamos a conectar al positivo de la fuente, es decir, positivo con positivo, y vamos a poner una resistencia en la salida. Al poner la resistencia vemos que enciende porque le estamos enviando al cátodo una señal negativa, que en este caso se representa por la flecha de color negro. Entonces estamos cerrando el circuito porque el ánodo tiene positivo y el cátodo tiene negativo. Entonces, como se cierra el circuito, el diodo LED enciende. Pero si ahora le mandamos a la salida del circuito programable una señal de voltaje, en este caso al cátodo, ¿por qué no enciende? Bueno, no enciende porque no hay diferencia de potencial. Tengo
el mismo voltaje tanto en el positivo como en el negativo. Entonces no va a encender, porque para que encienda tiene que haber diferencia de potencial. Es decir, de un lado positivo, siempre en el ánodo, y del otro lado negativo, siempre en el cátodo. En esas circunstancias sí prende, pero positivo con positivo no prende. De igual forma, si ahora el circuito de control programable lo conectamos de la siguiente manera, es decir, ahora el cátodo que debe ir al negativo va al negativo del control programable, y a la salida del circuito de control le ponemos una resistencia al positivo, le enviamos una señal positiva representada aquí por una flecha de color rojo, porque hay diferencia de potencial, es decir, positivo con positivo, negativo con negativo. Recuerden que el positivo de mi circuito programable debe ir en este caso al ánodo y el negativo de la fuente al cátodo. Si le enviamos una señal de salida negativa, no va a prender porque no hay diferencia de potencial. Aquí tenemos negativo con negativo, no prende. No, positivo con negativo sí prende. Negativo con negativo no prende. ¿A qué se debe esto? Veamos otro ejemplo. Para que encienda un diodo LED, y en la mayoría de casos de los dispositivos eléctricos electrónicos, tienen dos terminales, uno para el positivo y otro para el negativo. En el caso del diodo LED tenemos que poner el positivo al ánodo y el negativo al cátodo. ¿Esto qué significa? Que tiene que haber un voltaje entre las terminales para que haya flujo de corriente. Entonces imaginémonos que tenemos aquí dos verticales con diferentes valores, en este caso que representan el voltaje, y vamos a poner que tenemos en medio una pelota. La pelota va a representar la carga eléctrica o el flujo de corriente. Si la pelota se mueve hay corriente, y si hay corriente hay voltaje porque van de la mano, pero si no se mueve no hay ni corriente ni voltaje. En este ejemplo la línea roja está completamente horizontal porque está a la misma altura el 0 del lado izquierdo con el 0 del lado derecho, y por lo tanto no se mueve hacia ningún lado. Está equilibrado, no hay diferencia de potencial. Si ahora conecto las terminales de LED a menos 20 volts y el otro extremo a menos 20 volts, tampoco se va a mover porque tampoco hay diferencia de potencial. Si ahora lo pongo a 15 volts de un extremo y 15 volts del otro extremo, tampoco se va a mover porque no hay diferencia de potencial. Aquí la diferencia de alturas es como si fuera la diferencia de potencial. Estamos haciendo una analogía. Bien, ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. Como podemos ver, un extremo está conectado al cátodo. El cátodo en este caso está a 0 volts y el ánodo a 5 volts. En este caso debe haber desplazamiento porque hay diferencia de potencial. La diferencia entre 0 y 5 es 5 volts. Entonces va a encender y la carga se va a mover. Ahora veamos otro ejemplo en el cual tenemos pues la siguiente situación. Tenemos una diferencia de potencial porque el extremo derecho está a 0 volts y el extremo izquierdo está a 5 volts. Sí hay voltaje, pero no va a haber corriente. Debería haber flujo de corriente. La situación es que para que pueda haber flujo de corriente, otra condición que se debe cumplir es que el ánodo, o sea el positivo del LED, debe ir a la terminal positiva y el negativo al cátodo. En este ejemplo, digamos, la pelota se mueve o se quiere mover hacia la derecha. Esto es porque la parte más alta está en el negativo y la parte más baja está en el positivo, es decir, está invertido. Por eso no va a funcionar. Entonces, es importante que para que funcione el LED conectemos positivo con positivo y negativo con negativo. Bien, en esta otra situación vemos que la diferencia de potencial es mayor, dado que la parte negativa, o sea el cátodo, está a 0 volts y la parte positiva del LED, es decir el ánodo, está a 10 volts. La diferencia entre 0 y 10 es de 10 volts. Entonces va a prender con mayor intensidad. La misma situación, pero en este caso tenemos que el negativo está a menos 15 volts y el positivo está a 15 volts.
la diferencia entre menos 15 y 15 es de 30 volts. Como el voltaje es muy grande, se va a mover la corriente con mucha mayor velocidad. Bien, ahora vamos a controlar un par de LEDs utilizando un simulador llamado Tinkercad, que es un simulador gratuito en línea. Bien, para ello vamos a utilizar una placa de control conocida como Arduino, la cual es programable y con ella vamos a hacer varios efectos luminosos. Bien, aquí en la imagen vemos que tenemos varios LEDs y estos LEDs, como ya lo dijimos, tienen una terminal positiva y negativa. En este ejercicio estamos conectando todas las terminales negativas. Aquí las tenemos con color negro. Los cables están conectados al cátodo. Todos los cátodos están conectados a este cable negro. Y ese cable negro se conecta a negativo, es decir, a ground o GND de la placa. Quiere decir que para que los LEDs se enciendan, debo mandarles al ánodo una señal positiva. Vemos que estos LEDs, empezando por el LED de abajo, está conectado al puerto 3 y posteriormente al 4, el 5 y así sucesivamente hasta que el LED en la parte superior está conectado a la terminal S. ¿Qué son las terminales? Pues bien, las terminales lo que hacen es que se programan a través de código para que funcionen como entradas o como salidas de corriente. En este caso se van a configurar como salidas porque vamos a enviar un nivel de corriente a los LEDs para que enciendan. Si los configuramos como entrada, le podemos conectar sensores o botones que cuando detecten alguna cuestión me manden un pulso eléctrico. Entonces serían entradas, pero en este ejercicio lo vamos a configurar como salidas. Esta tarjeta llamada Arduino tiene principalmente la siguiente estructura de programación. Una que se llama Setup, donde se configuran algunas cuestiones, como en este caso las salidas o entradas de los pines. Y otra que es el programa principal, que se conoce como Void Loop. Bien, en el caso de la configuración se hace de la siguiente manera. Lo configuramos utilizando la instrucción pin mode, que significa en qué modo queremos configurar el pin. En este caso le decimos que el pin 3 lo queremos configurar como salida, entonces le decimos output, es decir, por ahí va a salir corriente. Y hacemos esto mismo con los demás pines. Entonces vamos a configurar el pin 3. Recuerden que son varios. El 4. El 3. El 4. El 5. Bueno, vamos a configurar todos copiando y pegando. Bien, entonces vamos a cambiar nada más los números, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13. Me pasé por uno. Entonces aquí le estoy diciendo que estoy configurando los puertos. Puerto, recordemos que es un lugar donde llega información, sale información o entra mercancía o sale mercancía, como un puerto de embarcación, como un puerto de USB. Entonces eso es un puerto. Entonces estoy configurando los puertos del 3 al 13 como salidas output, porque ahí va a salir corriente para encender los LEDs. Ahora el programa lo que va a hacer es que al principio va a encender uno de los LEDs. Vamos a empezar con el LED de hasta abajo. Y para ello vamos a utilizar la instrucción digital write. Bueno, en la electrónica tenemos dos tipos de señales, las analógicas y las digitales. Si hablamos de que la placa Arduino se alimenta con 5 volts, una señal digital solamente tiene dos estados.
o es 0 volts o es 5 volts, es decir, se va a sus límites, tanto inferior 0 volts o superior 5 volts. Y si es una señal analógica, puede variar entre 0 y 5. Puedo tener 0 volts, 0.5, 0.8, 1 volt, 1.2, 1.4, hasta llegar a 5. Es decir, puedo hacer que un LED vaya encendiendo lenta y gradualmente. Sin embargo, ahorita vamos a programar algo muy sencillo. Decimos Digital Write que escriba en el pin número 3 una señal high. ¿Qué quiere decir high? Va a ser una señal o un nivel alto. Es decir, que va a mandar un nivel de corriente de 5 volts. Y le voy a poner un retardo porque los programas se ejecutan muy rápido en Arduino. Menor a 1 milisegundo, o sea, es demasiado rápido. No lo alcanzaríamos a apreciar, por eso tenemos que poner retardos. Los retardos se ponen en milisegundos, por lo tanto, 1000 milisegundos equivale a 1 segundo. Entonces va a ser un retardo de 1 segundo. Posteriormente le digo que ahora encienda el siguiente, que sería el 4. Posteriormente va a ser el siguiente. Bueno, aquí vamos a corregir nada más. Bien, entonces 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Bueno, no voy a poner todos, solamente voy a poner, a ver, vamos a poner hasta cuánto llego. Voy a prender el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 11, 12 y 13 no los voy a encender. Así lo voy a dejar. Y este código lo tengo aquí en Word, pero lo voy a copiar en este momento, lo voy a copiar a Tinkercad. En Tinkercad existe un botón, aquí se muestra que dice código. Si le damos clic a código, aquí nos aparece un botón que nos permite elegir cómo queremos meter el código, si a través de texto, a través de bloques o bloques y texto. De momento solamente estoy programando con texto, pero también se puede hacer con bloques. Entonces voy a quitar esta programación que está por defecto y voy a pegar mi programa que acabo de hacer. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Si no quiero que se vea la pantalla del código, le doy clic. Ahora le doy aquí iniciar simulación y observemos qué sucede. Debe prender el LED que está hasta abajo. Vamos a ver si enciende. Ok, encendió, luego el que sigue, 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 el que sigue, el que sigue y el que sigue. Bueno, los tres últimos dijimos que no iban a encender. Eso es exactamente lo que queríamos que hiciera. Esto se puede llevar a la práctica si tenemos una placa Arduino. Cuestan entre 300 o 400 pesos dependiendo, inclusive se pueden conseguir a menor costo. Los LED varían también desde los 3 pesos hasta los 10 pesos dependiendo del modelo y el tamaño. Y las resistencias a veces te las venden 10 por 5 pesos. Entonces con una inversión de menos de 500 pesos podemos hacer estos circuitos y simular una serie de programas. Ahora vamos a agregar el siguiente código. Vamos prendiendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que se va a ir apagando el 10, luego el 9, luego el 8, luego el 7, luego el 6, luego el 5, luego el 4 y recuerden que tengo hasta el 3. Pero para apagarlo ahora le voy a decir que escriba en el puerto una señal baja, es decir 0 volts, que en este caso la instrucción es low. Entonces ponemos low a cada una de ellas para ver qué es lo que sucede. Y obviamente lo que va a hacer es que va a prender, luego va a apagar, va a prender y luego va a apagar, va a prender y luego va a apagar. Eso es lo que debe hacer. Vamos a ejecutar el programa. Bueno, vamos a copiar el código que tenemos en Word y lo vamos a pegar en Tinkercad. Entonces vamos a seleccionar todo esto. Y posteriormente nos vamos a código
y aquí voy a borrar lo que ya tenía y voy a poner el nuevo código. Le doy suprimir y luego lo pego. Ahora quito código y le doy iniciar simulación. Vamos a ver qué sucede. Debe prender eso, va prendiendo, va prendiendo, va prendiendo. Cuando llegue el número 10, ahí está, ya llegó. Ahora se va apagando, se va apagando. Esto lo vamos a hacer en lo real, pero ahorita lo estamos simulando. Solamente lo estamos simulando. Y así se puede hacer todo el tiempo, va a estar ejecutando estas mismas instrucciones. Se van prendiendo, se van apagando. Pero esto es muy engorroso. Otra manera de hacer esto mismo es de la siguiente forma. La mayoría de lenguajes de programación, si no es que todos, permiten el uso de variables. ¿Qué es una variable? Es un texto, un nombre de una letra que permite almacenar datos de cierto tipo. En este caso, voy a usar una variable que le voy a llamar X y que va a ser de tipo int, que es entero. Las instrucciones terminan con punto y coma. Entonces, también Arduino nos permite poner comentarios a través de 2 diagonales. Entonces voy a poner aquí como comentario variable entera. Entonces, X va a ser una variable de tipo entera. ¿Para qué quiero la variable de tipo entera? Ahorita vamos a ver para qué. Lo que voy a hacer es utilizar un proceso de control conocido como for. Y for en español es para. Lo que me va a permitir el for es repetir un determinado número de veces una instrucción o una serie de instrucciones. El formato es el siguiente. Tengo que poner un valor inicial. En este caso le voy a decir que X inicie con 3. Porque el primer LED está conectado al puerto 3. Y después de la condición inicial, aquí voy a poner un comentario. Condición inicial, inicio. Entonces, al principio, X igual a 3 es el inicio. Posteriormente, la condición y posteriormente el incremento. Vamos a explicar cada uno de ellos. La condición es hasta dónde quiero que llegue. Bueno, quiero que X inicie en 3 y que avance mientras que X sea menor a 11. Recordemos que queremos, bueno, en este caso los LED están conectados hasta el 13, entonces le voy a decir que mientras sea menor a 14, es decir, 13 es menor a 14, entonces que avance hasta 13. Y luego viene el incremento, le voy a decir que X es igual a X más 1. Y voy a poner llaves para decirle que la sentencia de control for va a ejecutar todo lo que esté dentro de estas llaves, ¿sale? Entonces, la instrucción for se escribe todo con minúscula. Y aquí le estoy diciendo que se va a repetir todo lo que esté entre las llaves del for. ¿Y se va a repetir cuántas veces? Bueno, se va a repetir desde 3, X igual a 3. Posteriormente el incremento es de 1 en 1 porque como empieza en 3, 3 más 1 es 4. Luego se repite 4 más 1 es 5. Se repite 5 más 1 es 6. Y así hasta que llegue a 13. 13 es menor que 14, sí. Como se cumple la condición todavía se ejecuta. 14 ya no porque 14 no es menor a 14. Es igual. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se ejecute? Lo que quiero que se ejecute es lo siguiente. Voy a utilizar otra vez la instrucción digital write. Y en vez de poner un número, como hace rato, simplemente voy a poner la variable X. Es decir, escribe en el pin digital X. Como al principio X va a valer 3, entonces quiero que el puerto X, o sea 3, se ponga a nivel alto. Entonces se va a prender el primero por un segundo, como lo pusimos hace un momento. Le voy a poner aquí el delay para que haga un retardo de un segundo. Pero quiero que conforme se vaya prendiendo también se vaya apagando. Entonces no quiero que quede encendido. Voy a poner low. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que al principio dije que X vale 3. Entonces le digo el pin X hide.
sea, como X vale 3, entonces el pin 3 ponlo en alto, o sea, enciende el LED 3 un segundo y luego apágalo. Luego se repite el proceso y ahora ya X no vale 3, vale 4, entonces enciende ahora el 4 por un segundo y luego apágalo. Luego el 5 por un segundo y luego apágalo y así sucesivamente. Pero esto lo puse en el setup, un error. Vamos a poner esto en el programa principal. Esto debe ir en el programa principal. Lo ponemos en el programa principal, ya está. Aquí un pequeño error. Porque en el setup lo que se pone es la configuración. Pero pues igual, no hay problema. Podemos aprovechar ya que tenemos esto para configurar de golpe todos los pines. Entonces le voy a decir yo. Si recuerdan, les dije que podemos configurar con la palabra pin mode. Entonces voy a configurar el pin X como salida, output. Observen, aquí de golpe estoy configurando yo prácticamente todos los pines a través de la sentencia for. Entonces voy a configurar pin mode como salida el pin 3, 4, 5, 6 hasta llegar al 13. Ya en mi programa principal lo que estoy diciendo es que se prenda primero el LED 3, luego se apague, y luego los demás. Si nosotros agarramos y este código lo copiamos y lo pegamos en Tinkercad, veamos qué sucede. Nos vamos a código, eliminamos lo que de por sí tenemos, copiamos el que acabamos de hacer y vamos a dar iniciar simulación para ver qué sucede. Bien, va pasando de un lugar a otro, como pueden observar en la simulación. Esto se va a repetir, es decir, cuando llegue al final va a volver hasta abajo y así sucesivamente. Pero, ¿qué sucede si ahora yo quiero que descienda? Es decir, llego arriba y luego abajo, luego arriba y luego abajo. ¿Qué es lo que haría? Veamos. En primera, el retardo es un poco largo, entonces vamos a ponerle medio segundo para que no vaya tan lento. Bueno, aquí el for lo que hace es incrementar, pero la sentencia for también puede servir para decrementar, no solamente para incrementar, sino también para decrementar. Entonces yo le puedo decir que ahora X inicie con 13 y ahora que vaya disminuyendo en 1. Y mientras que X sea mayor a menos 1. 0 es mayor a menos 1, sí, es decir, va a llegar hasta 0. Ahora hago prácticamente lo mismo que tenía, pero la diferencia es que ahora estoy haciendo un decremento. X inicia con 13, luego 12, porque cuando X vale 12 menos 1, luego 11, luego X vale 11 menos 1, 10, luego X vale 10 menos 1, 9, y luego 8, 7, 6, 5. Mientras la condición se cumpla, por ejemplo, esta parte, tenemos que 8 es mayor a menos 1, pues sí. 7 es mayor a menos 1, sí. 6, sí, y así. Cuando llego a 1, 1 es mayor a menos 1, sí. 0 es mayor a menos 1, sí. Menos 1 es mayor a menos 1, ya no se ejecuta. Se sale y vuelve a iniciar el void loop. Vamos a ver qué sucede con este código. Simplemente voy a agregarle al código que ya tengo. Voy a agregarle este código más. Vamos a agregarlo aquí. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. Le damos iniciar simulación. Ahora debe ir más rápido. Va un poco más rápido si observan. Debe regresar solo sin que nosotros le digamos algo. Ok, empieza a regresar como pueden ver. Y debe volver a subir. Empieza otra vez a subir. Entonces es lo que hace este programa. Podemos jugar y hacer diferentes efectos. Aquí depende de la imaginación de cada uno de ustedes. Y bueno, de momento esto es todo. Muchas gracias por la atención.